Maza. Pasamos a sustanciar la pregunta. El señor Macías Rodríguez tiene la palabra para formularla por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días y bienvenido, señor Maza Olivera. Esta es una cuestión que viene traída por la reciente actualidad a partir del rechazo en el Congreso de los Diputados de un Real Decreto Ley, el 9/2025, con el voto en contra de PP, Junts y Vox. Entre los colectivos que se iban a beneficiar de las cuestiones que se planteaban en ese Real Decreto Ley estaba todo lo relacionado con la bonificación del transporte. En aquel momento se votó por parte del Partido Popular en contra y al poco salió el consejero. Fue, creo que prácticamente la única comunidad autónoma del PP en la que el consejero salió cargando contra los cálculos que se hacían para repartir las subvenciones, diciendo que se iba a dar, se daba menos dinero y que además iba a dar menos dinero todavía con el Real Decreto que se había rechazado y que se proponía. Ahora ha cambiado de nuevo la situación. Ahora el Partido Popular ha anunciado que va a votar a favor. Bueno, tanto en un caso como en otro, más allá de la polémica. A mí me gustaría saber cómo ven ustedes la situación y qué es lo que ustedes plantean en relación con la cuestión de la bonificación de los transportes públicos. Porque, claro, aquí tenemos el añadido de que no tenemos presupuesto. Y eso les condiciona también a la hora de financiarlos y de plantear una línea clara. Por eso creo que es pertinente que plantear esta cuestión, más allá de la actualidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Tiene la palabra el señor Maza Olivera para contestar por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Macías. Señor Macías, debo recordarle que tan pronto se confirmó la caída de este decreto batiburrillo de medidas improvisadas que incluía ayudas al transporte, la presidenta María Guardiola salió a confirmar que la Junta de Extremadura cumpliría su compromiso con los extremeños con responsabilidad, manteniendo la subvención a los desplazamientos por nuestra región en los trayectos competencia de nuestra comunidad autónoma. Y prueba de ello es que los extremeños siguieron y siguen hoy disfrutando de esa bonificación, a pesar del decaimiento del Real Decreto Ley 9/2024 y a pesar del recorte que el mismo planteaba y que se ha refrendado posteriormente en el Real Decreto Ley 1/2025. Y es que, tras la tan cacareada ayuda del Gobierno al transporte, hay mucha propaganda y poca ayuda. Y se lo voy a explicar. Lejos del 30% que presumían aportar y que este Real Decreto Ley y el que lo ha sustituido recorta a un 20% a partir del mes de julio, como digo, hay mucha más propaganda que ayuda. Y es que esas cifras del 30 o del 20 no se aplican sobre el coste del servicio, ni tienen en cuenta el número de desplazamientos, ni siquiera el coste de los billetes, sino que son unos coeficientes que se aplican en una enrevesada fórmula que nada tiene que ver con nuestra realidad, y mucho menos con las cifras actuales de viajeros en Extremadura. Esas ayudas, como le digo, en realidad consideran unos valores de referencia de los años 2018 y 2019, años anteriores a la pandemia. También incluyen en la fórmula como valor inicial de cálculo el importe de las ayudas que las comunidades autónomas recibieron para hacer frente a la terrible pandemia que padecimos, calculada según el artículo 2 del Real Decreto Ley 22/2020 de 16 de junio, por el que se reguló la creación del Fondo COVID-19 y se establecían las reglas relativas a su distribución y libramiento. Sobre esos valores de referencia prepandémicos y que nada tienen que ver con la situación del transporte en Extremadura, se aplican en esa fórmula 3 coeficientes.
El primero de ellos es el porcentaje que en esos años 2018 y 2019 suponían los ingresos por abonos de transporte respecto de los ingresos totales por tarifa en cada comunidad autónoma. Por primera vez en la fórmula aparece algo de transporte. 2018-2019. El segundo coeficiente es 0,33. Así, porque sí, por decreto. Y el tercer coeficiente, por último, que aplican sobre esos valores de referencia y sobre los coeficientes anteriores, es el famoso 30%, que, como digo ahora, pretenden además rebajarlo al 20% a partir del 1 de julio de este mismo año. Como verá usted, señor Macías, el cálculo de la contribución del Estado a las ayudas al fomento del transporte público es una fórmula compleja que aplica esos coeficientes sobre cifras de los años 2018 y 2019 y, por tanto, completamente desactualizados. Y lo puede usted comprobar en estas resoluciones del Ministerio que aquí le muestro. Y para que le sea más fácil y no las tenga que buscar y ver, yo con mucho gusto se las facilito, la de 2024 y las de 2023. Y en ellas, con permiso, luego puede usted hacer uso de ellas, o seguramente las conocerá. En ellas se puede comprobar que la cuantía de la ayuda que Extremadura recibió en 2024 fue 1.461.135,36 euros. Y coincide exactamente con la que Extremadura recibió en el año 2023, solo que en aquella ocasión se recibió en dos pagos, de 730.567,68 euros cada uno, lo que totalizaron 1.461.135,36. Exactamente la misma cantidad en los dos ejercicios y, por tanto, sin tener en cuenta ni incremento de costes, ni incremento de usuarios, espectacular en el caso de Extremadura, ni actualizando absolutamente nada. Ese importe resultante que tiene usted en la columna verde de la derecha, ese importe, como digo, de 1,46 millones de euros, podría, en todo caso, aproximarse, acercarse al valor del 30% del coste del transporte en los años 2018 y 2019. Y yo creo que de ahí viene esa confusión, a eso se han agarrado, a esa cifra. Pero la realidad ahora, en 2024, es muy distinta. Porque, como ya les comenté en mi anterior comparecencia, en Extremadura se registraron en el año 2024 1,7 millones de viajeros el año pasado, mientras que en 2019 fueron tan solo 754.000. Por tanto, el Gobierno de España, calculando la subvención con los datos de 2019, no está cubriendo ni mucho menos ese 30% del coste del billete que dicen cubrir, sino que cubre menos, mucho menos. Y el propio Gobierno de España reconoce que sus datos están desactualizados. Pues el Real Decreto Ley 1/2025, publicado en el BOE, dice que en el año 2024, que acaba de finalizar, se han registrado, y leo textualmente, valores de número de viajes superiores a las cifras registradas en el último año previo a la pandemia. Esto está en el preámbulo del Real Decreto Ley. Reconociendo eso, reconociendo que las medidas que se han puesto en marcha para el fomento del transporte público han conseguido aumentar el número de viajeros y, en el caso de Extremadura, que usted bien conoce, han aumentado y mucho, pues aún reconociendo eso, el Gobierno de España sigue basándose en cifras de 2018 y 2019 para hacer la liquidación a las comunidades autónomas. Según datos de 31 de diciembre, la Junta de Extremadura destinó al fomento del transporte de viajeros subvencionado en 2024 un total de 9,6 millones de euros, de los que el Ministerio, como ha podido usted comprobar, apenas ha aportado esos 1,46 millones. Una sencilla cuenta, señor Macías, le permitirá comprobar que el Gobierno de España apenas contribuyó con un 15,2%
al coste del transporte subvencionado en Extremadura. Esto significa que la Junta de Extremadura está poniendo el 85% restante para mantener la subvención del 100% a nuestros ciudadanos. Porque, a pesar de que esta ayuda está desactualizada por parte del Gobierno de España, la Junta de Extremadura mantuvo la subvención del 100% para sus ciudadanos, siendo así la comunidad autónoma que más apoyo demuestra al transporte público de viajeros en su región. Y lo hacemos convencidos de ello por nuestras circunstancias. Unas circunstancias, algunas de ellas inherentes a nuestra dispersión poblacional, a la ruralidad de nuestro territorio, pero otras sobrevenidas por el constante olvido en materia de infraestructuras que padece nuestra región. Es por eso que pedimos al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, con su grupo parlamentario, señor Macías, en el Congreso, que rectifique, y a usted que nos apoye. Que nos apoye en nuestra reivindicación de actualizar la contribución del Estado para que sea verdaderamente de una tercera parte del coste de esta medida y que se mantenga, que no se recorte, que no se reduzca a mitad de año. Porque como nuestras cifras de viajeros continúan creciendo, de no actualizarse la parte de la ayuda del Ministerio y del Gobierno central, el esfuerzo de la Junta deberá ser aún mayor. Por eso le pedimos nuevamente colaboración para que su Gobierno de coalición en Madrid, el Gobierno que Pedro Sánchez, con el que su partido gobierna en Madrid, rectifique. Y por eso decimos que este Real Decreto tiene trampa. Porque Sánchez no está subvencionando el 30% que dice subvencionar, sino que apenas aporta un 15% del precio del billete en Extremadura. La realidad es que actualmente los extremeños disfrutan del transporte subvencionado al 100%, siendo la única comunidad que lo aplica, y realizaremos las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir con nuestros compromisos, pues el Gobierno de María Guardiola cumple. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maza. Tiene la palabra el señor Macías por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Maza, por su exposición y gracias por traer los datos. Bueno, la primera cuestión, yo tengo entendido, y puedo estar equivocado, tampoco soy un experto en esto, pero tengo entendido que los cálculos efectivamente se hacen sobre viajeros de 2019, pero son los cálculos que se refieren al anticipo. Es decir, se les financia por anticipado y no se espera a la liquidación del periodo para pagarles, sino que se les adelanta según la previsión de viajeros. Y efectivamente ahí se usa como base 2019. De hecho, yo los cálculos que manejo por el equipo de economistas que tenemos en Madrid es que si se hubiera aprobado el Real Decreto Ley, el dinero que se hubiera destinado hubiera sido de 3,1 millones de euros a la Junta de Extremadura. Quiero decir, ahí tenemos discrepancias en el argumento que ustedes ofrecen. Puede ser que la liquidación final sea mayor de la que ustedes han calculado y viene aquí, porque aquí viene efectivamente no es la liquidación, es la previsión en los dos casos en mayo. A 11 de 5 de 2024 y a 23 de 5 de... en todo caso, yo no estoy diciendo que eso sea suficiente para Extremadura. Es que no creo que sea suficiente para Extremadura. Más cuando creo que todos los grupos parlamentarios aquí aspiramos no solo a que se mantenga el transporte público que tenemos, sino a que haya más y además a que haya más frecuencia. Porque evidentemente lo que tenemos en Extremadura es insuficiente. Es insuficiente. Lo hemos dicho antes y lo decimos ahora. También hay otros argumentos que ustedes plantean, que es el que hay como dos fases. Una hasta el 30 de junio, en el que se mantiene lo que hay, y a partir del 1 de julio cambia la subvención, pero es verdad que también se plantea dentro del Real Decreto Ley toda una batería de medidas que además se tendrán que desarrollar, y se dice también que se tendrán que desarrollar. Entonces, creo que hay que ser más rigurosos y hay que ser más cooperativos también a la hora de que si esas medidas se tienen que desarrollar,
no se queden ustedes en la posición de criticarlo todo a priori sin implicarse en las posibles soluciones. Porque yo entiendo que ustedes pidan nuestra colaboración, incluso con la del PSOE, en la medida en que podamos influir en el Gobierno, me parece legítimo, pero también denos la chance, denos la posibilidad de que lleguemos a algún entendimiento, viendo que su postura es más colaboradora también, digo colaboradora en el sentido de hablar y negociar, pensando más allá de la estrategia nacional que haya de enfrentamiento con unos u otros. Porque el PP efectivamente gobierna en 7 comunidades autónomas. En algunas, bueno, pues son pequeñitas y tienen unos sistemas, tienen unos servicios públicos que, bueno, ya quisiéramos nosotros. Pero nosotros estamos en una situación muy complicada, muy complicada. Entonces, atrincherarse y dedicarse solo a la crítica sin hacer propuestas me parece que es erróneo. Y plantear esas propuestas solo de parte de un partido, cuando aquí estamos de acuerdo en que la mejora del transporte público en Extremadura tiene que ser algo lo más amplio posible, me parece también es un error. Creo que es un error. Yo les pediría que tuvieran más altura de mira y que nos hicieran propuestas y que trabajáramos de verdad para conseguir en Madrid tanto la financiación como las medidas posibles para que nuestro transporte público sea mejor, sea más barato o gratuito en la medida que sea posible y sea más eficaz y tengamos mayor frecuencia. Hay todavía muchos, lo hemos comentado varias ocasiones, hay muchos tramos de autobuses que no hemos recuperado desde la pandemia y tenemos encima de la mesa un planteamiento que a nosotros tampoco nos gusta. Hay un planteamiento del Ministerio que tampoco nos gusta, que habla de recortar líneas. Y no nos gusta. Pero claro, que no nos gusta aquí y no nos gusta en otras muchas comunidades autónomas que dependen de esas líneas estatales de autobuses para que se mantenga una cierta conexión entre muchos pueblos. Entonces, yo creo que esta es una cuestión para nosotros, para los extremeños y las extremeñas y para otras muchas comunidades autónomas, es una cuestión de Estado, en el sentido más amplio del término. Es dinero que va a poner el Estado y es dinero que va a hacer que muchas zonas estén comunicadas o no. Y además se ha demostrado que este cambio de paradigma que hubo a partir del decreto de 2022, del Real Decreto Ley de 2022, es un cambio que ha acertado, que ha conseguido que se aumente muchísimo el número de usuarios y que ha conseguido que se vea de otra manera el transporte público. Y que además es un cambio que ha llegado para quedarse, porque es mucho más eficiente, porque ahorramos muchas emisiones de gases de efectos invernaderos, porque es bueno para la economía, etcétera, etcétera. Entonces, yo, desde nuestra organización, con los matices que hemos planteado, desde nuestro grupo parlamentario, dispuestos a colaborar para que haya un mejor transporte para los extremeños y las extremeñas. Pero no vamos a caer en ningún juego partidista. Creemos que aquí todos tenemos que ceder. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Cierra el debate el señor Maza por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor Macías, y de verdad que le agradezco ese ofrecimiento de colaboración, porque le pido ese apoyo, le pedimos ese apoyo a Madrid, pero no por atrincheramiento, como usted dice, sino, usted dice bien, dice el Real Decreto tiene que desarrollarse por orden para el segundo semestre, pero ya establece la reducción del 30 al 20%. Sobre eso no se va a poder desarrollar, no se puede salir de ahí y no se puede salir de los datos de partida porque están en el Real Decreto. Entrará a matizar cosas, a regular otras cuestiones que en el Real Decreto no se establecen, pero ese marco de partida está ya ahí. Y además, teniendo en cuenta que el Real Decreto Ley 9/2025 se presentó el 24 de diciembre, que el del año anterior, para 2024, se publicó el 28 de diciembre, ¿cuándo se va a publicar esa orden que desarrolla el segundo semestre? ¿El 30 de junio? ¿Y ahí qué vamos a poder hacer? Entonces, es ahora cuando tenemos que alzar la voz y poner encima de la mesa los datos y las realidades y dejarnos de
quedarnos con el dedo que señala al 30%, porque el 30% no es cierto. No es cierto. Y cuando además se habla ya de que se baja, se está poniendo en peligro la gratuidad del transporte a partir del 1 de julio. Habla usted de que esas cifras son pagos anticipados. Son pagos anticipados, sí, pero únicos. Porque como están calculados con datos de 2018 y 2019, no admiten variación. Lo único que comprueban es que efectivamente se apliquen bonificaciones en las comunidades autónomas, con un mínimo del 50%. Nosotros aplicamos el 100%, luego en nuestro caso no hay duda. Se hace la propuesta de pago anticipado, se cobra y Santas Pascuas. Es lo que hay, no hay una liquidación posterior. Y también estamos de acuerdo, como venimos diciendo en esta comisión en varias sesiones, en la recuperación de líneas de autobuses que quedaron suprimidas durante la pandemia. Pero claro que sí. Pero son líneas de competencia estatal. Por eso le pedimos también el apoyo, porque nosotros lo hemos reclamado en varias ocasiones al Ministerio y hemos recibido la callada por respuesta. Señor Macías, además, le recuerdo que en mi comparecencia en esta comisión hace escasamente un mes hablábamos de que el proyecto de ley de presupuestos para 2025 incluía una partida presupuestaria para el fomento del transporte subvencionado en Extremadura que suponía un 34% más que en 2024 y el doble de lo que se presupuestó en 2023, año de la entrada en vigor de esta medida. Una medida de bonificaciones al transporte que planteábamos en la Junta de Extremadura para todo el año 2025, a diferencia del Gobierno de España, del señor Sánchez, que solo la prorroga por plazo de 6 meses y la recorta a partir del 1 de julio. La primera consecuencia, como le decía, de esto es que el Gobierno de Sánchez no garantiza la gratuidad del billete para los ciudadanos a partir del 1 de julio. Desde la Junta de Extremadura pedimos que se modifique ese Real Decreto Ley y se mantengan las condiciones establecidas para todo el año y no solo para el primer semestre y, por supuesto, que se actualice el importe para que no haya ningún recorte en las medidas adoptadas en materia de transporte. Reclamamos más ayuda y menos propaganda, porque esa propaganda también le ha llegado a usted. Ha sido usted víctima de esa propaganda y le ha atrapado. Lo dijo usted en la Asamblea la semana pasada, lo ha vuelto a decir aquí, al afirmar que la Junta de Extremadura perdía más de 3 millones de euros en ayudas al transporte si decaía este decreto. Cuando, como le he demostrado anteriormente, y usted ha tenido oportunidad de comprobar y lo podrá refrendar tranquilamente más adelante, la Junta de Extremadura solo ha recibido 1,46 millones de euros en 2024, cifra exactamente igual a la del año anterior, 2023. Por eso le decía que aquí hay más propaganda que ayuda. Desde la Junta de Extremadura mantenemos nuestra apuesta clara por el transporte público, por unas dignas comunicaciones entre nuestros pueblos, una apuesta efectiva por acercar y facilitar a la ciudadanía extremeña todos los servicios que se requieren desde las zonas rurales para que sus desplazamientos más esenciales no les resulten gravosos. Unos desplazamientos que realizan diariamente los ciudadanos para sus consultas médicas, para sus trámites administrativos, para acceder a centros universitarios, para visitar a sus familiares, para asistir a eventos culturales o para trabajar. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, señor Maza. Puede continuar con nosotros o abandonar la comisión como así lo desea. Que tenga un buen día. Gracias, igualmente.